tenemos que hablar del aborto. Los aspectos fundamentales que establece este anteproyecto, pero encontramos muchas inconsistencias en este anteproyecto o en este proyecto. Sí, un avasallamiento claro a la vida. El derecho a la vida es anterior al derecho a tener libertad. Entonces, ante una lucha de bienes jurídicos, debe prevalecer el de mayor importancia. Y es hablar de algunos conceptos que debemos conocer nosotros como ciudadanos que involucran en este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, en primer lugar, hay que decir que hay que diferenciar lo que es el ser humano de la persona humana. Se nace humano y se llega a ser persona luego del cumplimiento de ciertos requisitos o de ciertas características naturales. Entonces, cada uno de nosotros es una persona en construcción, ya que la condición de persona no se hereda, no es genética, sino que se realiza a través de la acción y el contacto que tenemos con los demás, en la sociedad, con la comunidad, con otros. Entonces, la construcción de la persona es algo en constante evolución. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tenemos que definir cuándo entonces comienza la existencia de la persona humana. Concretamente comienza, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación dice que comienza desde la concepción en el seno materno. ¿Y qué es persona? Debemos definirlo. Es justamente aquel individuo que tiene las características de la especie humana, no de la especie animal, de la especie humana, hombre o mujer, que desde una noción jurídica y moral también es un sujeto que es racional, que es consciente, que tiene discernimiento, que tiene voluntad. Eso es ser persona, eso es tener personalidad en el sentido jurídico de la palabra. Entonces hay atributos que hacen a las personas, tenemos que saberlos bien y los conocemos. El nombre, la capacidad de derecho, la capacidad de ejercicio o la vieja capacidad de hecho, el patrimonio, la nacionalidad, la identidad. Es decir, tenemos atributos que nos definen como personas humanas. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Ya lo dije recién. El artículo 19 concretamente dice que el comienzo de la existencia de la persona humana se da en la concepción o comienza con la concepción. ¿Qué sucede? Esa personita, ese niño por nacer, esa persona por nacer, en realidad va a completar sus atributos en el momento del nacimiento, pero potencialmente ya es una persona humana. El artículo 21 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación dice que los derechos y las obligaciones del concebido o de aquel concebido que ha sido implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Eso dice nuestro Código Civil. Es decir, si no nace con vida, se considera que esa persona nunca existió. ¿Y por qué hago esta aclaración del artículo 21? Porque si considera que adquiere derechos y obligaciones de persona si nace con vida, quiere decir que potencialmente era una persona en el momento desde el momento de su gestación y durante los 9 meses en el que estuvo en el seno materno. Por eso es importante, es decir, el derecho dice, bueno, desde que el momento que nace con vida va a adquirir las obligaciones, los derechos, se va a perfeccionar la persona o la persona humana, pero ya lo es potencialmente desde la concepción y durante todo el tiempo que esté esta persona por nacer en el seno materno. Por eso, ¿cómo una persona, la pregunta que debemos hacer, cómo una persona que es potencialmente pasible de adquirir derechos, de contraer obligaciones también, ¿por qué no? Y que no los tiene adquiridos por el solo hecho de no haber nacido, porque dice el código de que va a ser desde el momento que nace con vida que adquiere esos derechos. ¿Cómo puede ser que sea objeto esa persona por nacer de un homicidio? ¿Cómo puede ser que esa persona tenga autorizado, o quien lo lleva, que es su mamá, autorizado el homicidio o esté autorizado para matar a esa persona que al momento de su nacimiento va a adquirir los derechos?
Entonces hay inconsistencias porque pareciera que para algunas cuestiones se considera persona y para el aborto no está considerado persona. Continuando con los conceptos básicos que tratan en este proyecto, tenemos que saber que nuestro Código Penal actual ya prevé un aborto autorizado. Concretamente es el llamado aborto no punible. Tenemos que aquel aborto que debe realizarse con el objetivo de que la madre no muera porque corre un riesgo inminente y peligro la vida de la madre. Eso ya existe en nuestro Código Penal. El segundo autorización para abortar es aquel embarazo que proviene de una violación. El aborto está autorizado en estas dos causales en nuestro artículo 86 del Código Penal. Ahora, ¿qué dice el proyecto? ¿Qué dice el proyecto? Es importante que lo sepamos. Es un derecho que se le otorga a la mujer, que gesta, mejor dicho, de decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Pero se puede ampliar ese plazo bajo otras circunstancias que voy a explicar seguidamente y que al final voy a refutar o argumentar en algún sentido jurídico, técnico y también de principios. Dice que los derechos protegidos de este proyecto tiene que ver para todas las mujeres sin distinción de raza, sin distinción de identidad, sin distinción o todo gestante, respetándose su identidad de género, la diversidad étnica cultural, su intimidad, la igualdad real de oportunidades y la no discriminación y a una vida libre de violencia. Esos son los derechos protegidos que menciona el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y hago esta aclaración porque habla y cierra este artículo 2 del proyecto a una vida libre de violencias. La pregunta que debemos hacernos es, ¿acaso no tiene derecho la persona por nacer a ser protegida de la violencia de lo que significa un aborto? Ya sea a través del misoprostol o a través de cualquier otra técnica que atentan contra esa vida que es dependiente de la madre, no lo vamos a negar, pero que ya es una entidad diferente. Algo particular que tiene este proyecto es que se toma de la definición que la Organización Mundial de la Salud hace respecto de la definición de la palabra salud. ¿Qué es la salud? Dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente una afección, falta o ausencia de enfermedades o afecciones. O sea, nos cambió la Organización Mundial de la Salud el concepto mismo de la salud. No es solamente no estar enfermo, no tener ninguna afección, sino que es un estado de bienestar físico, psíquico, mental y social. Entonces aquí nos lleva esta definición a entender que la salud para alguien puede ser muy distinta a la de otra persona. La salud para alguien puede ser estar consumiendo drogas prohibidas, cocaína o antidepresivos o heroína o lo que sea, y considera que eso es bienestar para su mente, para su entorno social, y estaría dentro del marco de la definición que da la Organización Mundial de la Salud respecto de lo que es la salud. Entonces, es bastante complicado entender o proteger el derecho a la vida cuando ya la definición de la salud de la Organización Mundial la define de una manera muy amplia y donde queda a criterio personal de cada individuo decir cuál es la salud que considera tener esa persona. Concretamente, también el proyecto habla en su artículo 4 que las causales, que aquel embarazo que fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de que ha sido violada, esa mujer podrá pedir el aborto en una institución pública. La pregunta que debemos hacernos es que ¿una simple declaración jurada alcanza para autorizar un aborto? Y aquí ya no importa el plazo de las 14 semanas, solamente alcanza que la mujer diga fui violada, firme una declaración jurada, firme el consentimiento informado y vaya y un médico tenga la obligación de practicarle el aborto. Entonces la pregunta que debemos hacernos,
Si acaso la violación, que es un delito ultrajante para la intimidad y la sexualidad de una mujer, alcanza para producir el aborto o dar el aborto con una simple declaración jurada, no vamos a exigir que ese violador sea denunciado penalmente, que se persiga a este individuo y merezca la pena que le cabe, por decirlo de alguna manera, por ser un violador. Claro, parece que para el aborto alcanza una simple declaración jurada. Sin embargo, no dice nada de que debiera, por ejemplo, tener que hacer una denuncia penal de aquella violación que la mujer está denunciando. Inconsistencias que tiene este proyecto. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo habla de que tiene que haber un acceso a la información de la mujer, de la madre gestante, de esa persona por nacer, donde tiene que ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica. Y laica, dice el proyecto. De manera tal que garantice la plena comprensión de la persona de lo que va a hacer, de la práctica a la que se va a someter. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, en este sentido, es que entendemos que el Estado, o hace tiempo ya el Estado, no se entromete en las cuestiones religiosas o no debiera entrometerse en las cuestiones religiosas. Sin embargo, el Estado impone una religión del Estado, que es justamente esta que estos movimientos pregonan: la ideología de género, la identidad sexual, la autopercepción sexual. ¿Qué dice el artículo 9 de este proyecto? Dice que las niñas o adolescentes hasta 13 años de edad necesitan de una autorización de sus padres o tutores o representantes legal para poder abortar. De 13 a 16 años van a poder abortar porque sin ningún tipo de autorización de sus padres o representantes, por el solo hecho de considerarse que tienen aptitud para prestar voluntad y consentimiento ante esta práctica. Lo paradójico es que pueden prestar el consentimiento para abortar, sin embargo no pueden ir a comprar una cerveza o una bebida alcohólica a un negocio, un menor de entre 13 y 16 años. Inconsistencias del mundo en que vivimos, de las leyes que se pregonan y de los intereses políticos, económicos, que no solamente son de Argentina, sino de todo el mundo, cuando se pretenden llevar adelante este tipo de leyes en países como los nuestros. Este anteproyecto o proyecto de interrupción voluntaria del embarazo habla de que debe tener un contenido curricular en las escuelas de lo que significa el aborto, del derecho a abortar, y que debe ser enseñado como un derecho de las mujeres. O sea que no solamente el anteproyecto está hablando de lo o pide o exige que se pueda autorizar un aborto, sino también indica a las escuelas lo que tienen que hacer respecto de esta práctica, que es matar a una persona por nacer. La pregunta que debemos hacernos respecto de esta cuestión es ¿qué tendría que ver? Sabemos que las escuelas tienen que enseñar derechos, que tienen que educar en valores, pero sin embargo hay una clara intencionalidad ideológica en estos movimientos pro-abortistas. Quiero tocar esos puntos claves respecto de aquellos argumentos fáciles y comunes de escuchar de aquellos movimientos pro-abortistas. Algunos dicen, por ejemplo, que el feto no es una persona. La ley, nuestra Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Entre ellos están los derechos, la Declaración de los Niños y Niñas, donde habla de que se es niño desde la concepción, se es persona desde la concepción. Que la persona adquiera sus atributos al momento del nacimiento con vida es una cuestión simplemente de desarrollo, de oportunidad, que se le tiene que otorgar en esa oportunidad del nacimiento esos derechos.
Sin embargo, para los movimientos proabortistas pareciera que es la mujer quien tiene que decidir cuándo se es persona. El proyecto habla en una oportunidad de que las instituciones, en realidad no habla de que las instituciones puedan tener una objeción de conciencia. Sí, los médicos podrían tener aparentemente una objeción de conciencia, pero no las instituciones. Entonces todas las clínicas debieran tener médicos, parteros, que practiquen abortos. Por más confesional que pueda ser un sanatorio, una clínica, que en Córdoba, por ejemplo, los hay, debe tener entre sus filas un profesional que practique abortos, porque la ley así lo está obligando. Es decir, puede el médico hacer una objeción de conciencia y decir, yo no voy a hacer esta práctica, pero no la institución. Es decir, que la mujer que quiere abortar puede y se va a quedar en esa institución porque va a tener que venir otro médico que sí practique abortos para que eso suceda. Pero él dice, por ejemplo, de que mantener la penalización implica avalar la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres y personas con capacidad de gestar y castigar el goce de la mujer mientras los hombres seguimos gozando sin ningún obstáculo. Eso dice Andrés Gil Domingo, un jurista constitucionalista. Este argumento, cabe decir, está diciendo y está enseñando de que es un castigo estar embarazada. Está pregonando que es un castigo estar embarazada, o al menos así la mujer que lo siente. Lo cual se contradice con toda la educación sexual integral que estos mismos movimientos pregonan para decir de que debemos o se deben educar a los niños en la sexualidad. Sin embargo, está diciendo de que este jurista, de que es un castigo estar embarazado. Y muchos, probablemente de los que estén viendo esto, dicen, bueno, pero estás hablando de aborto y sos un hombre. Muchos de estos movimientos dicen, los hombres no pueden hablar de aborto porque no gestan, porque no se embarazan. Bueno, lamentablemente estamos en un país con libertad de opinión y podemos hacerlo los hombres. Y somos partícipes los hombres, y me hago cargo de lo que digo, de que ese niño en gestación crezca a partir de ser embrión en el útero materno. Porque la mujer sola no puede concebir. Si bien es por naturaleza la que tiene que llevar el niño, y caben todas las aclaraciones, justificativos de lo que significa, yo no estoy negando de que no sea verdaderamente un proceso muy especial de la mujer el llevar un niño en su vientre. No lo estoy negando. Y entiendo en muchas ocasiones de que son situaciones difíciles, extremas, dificultosas para una mujer. Sobre todo de cierto sector de la sociedad donde no tiene las necesidades básicas cubiertas. Pero eso no puede justificar de un inocente que no ha nacido, que ya es persona, pero que todavía no adquirió, porque todavía le falta llevar ese proceso de 9 meses de formación en el vientre de su madre. Entonces, lo que debiéramos educar es que es un privilegio ser madre. Lo que se debiera educar es que es verdaderamente un premio que solamente el género femenino tiene, que es llevar un niño en su vientre. Sin embargo, pareciera que hay mujeres que así no lo entienden y lo ven como una condena. Otro argumento que se escucha habitualmente en estos debates, contradictorio al que dije recién, es que en ningún tratado de derechos humanos aparece taxativamente el derecho a abortar. No existe el derecho a abortar en ningún tratado, no es una cuestión de Argentina, pese a que en Canadá, en Uruguay y en otros países del mundo existe esta práctica desde muchos años antes que nosotros, claramente. Entonces, aquí aparece la figura de que debieran las instituciones tener la posibilidad de dar una objeción de conciencia institucional. Era lo que hablaba hace un ratito. Esta María Angélica Geli, que es una directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, dice que aprobar el aborto es un método de control de natalidad como política de Estado. Otro argumento que se escucha habitualmente es que el aborto clandestino es inseguro y
y que es la principal causa materna, de muerte materna. La verdad es que las estadísticas no dicen eso. No soy yo estadista para decirlo, pero basta con que entendamos de que en el puesto 70 se encuentra la causal de muerte de una madre por causa de un aborto. O sea que hay 69 razones más importantes por las que una madre con una persona por nacer, por un niño por nacer en su vientre, muere en el mundo. Entonces, estamos tratando una situación que es realmente importante. No hay cosas o políticas de Estado más urgentes. Y ya para ir terminando, porque el tiempo se ha extendido, quiero cerrar con algunos puntos más que siempre se debaten en estos términos. Cuando una mujer va a hacerse una ecografía, no dice vengo a ver un montón de células, dice quiero saber el sexo de mi hijo, vengo a ver cómo está mi hijo, quiero saber si está sanito o si no lo está. Entonces, lo que está en juego es el valor de la vida humana. Entonces, hacemos, siempre pienso, lo imposible para detener esta pandemia con vacunas, con el aislamiento, cuidar la vida, quédate en casa, y sin embargo, no tenemos el mismo criterio para poder salir a decir de que también debe cuidarse la vida desde la concepción. Inconsistencias que solamente el ser humano y las ideologías pueden llevar adelante. Y Patricia, ya para ir cerrando, es una entidad distinta de la madre, que la dependencia del bebé que está en el vientre respecto de la madre también sigue siendo dependiente un niño que ya nació y que tiene 3 meses. Si la madre no se lo lleva al pecho para darle la leche, también va a morir desnutrido y de hambre. Entonces, la dependencia o que esté en el cuerpo materno no significa o no le da autorización a la mujer para decir yo aborto con una simple declaración jurada. Por otro lado, quiero decir lo que Cristina Míguez hace una excelente analogía respecto del valor vida y el valor libertad. Aquí está en juego el bien jurídico vida y el bien jurídico libertad. Lo que debemos decir respecto de esto es que la vida es anterior a la libertad. Es decir, el derecho a la vida es anterior al derecho a tener libertad. Entonces, ante una lucha de bienes jurídicos, debe prevalecer el de mayor importancia. Nosotros en Argentina no tenemos pena de muerte, porque consideramos que el valor vida es importante, pero sí mandamos preso a los delincuentes. Entonces le coartamos su derecho a la libertad, pero sin embargo no los mandamos a matar a una silla eléctrica, porque hay dos valores que a uno lo consideramos más valioso y a otro por debajo. Entonces, el valor vida es anterior a la libertad, por ende debe respetarse el derecho de la persona por nacer. Y legalizar el aborto, dice Alberto Bianchi, es una pena de muerte sobre una persona que no cometió ningún delito y que no pudo defenderse. Y por eso estamos nosotros, los adultos, y creo que la historia nos va a juzgar si no levantamos la voz por aquellos hombres y mujeres que hoy están siendo gestados o van a ser gestados y no van a tener la posibilidad de defenderse. Sin más que aclarar, simplemente digo que el ni una menos, el derecho a la vida, también debe incluirse a esa persona por nacer, a ese niño en gestación. Pareciera que solamente vale la vida de aquellos que ya hemos nacido. Sin embargo, no así de aquellos que están todavía en un proceso de crecimiento y de formación como es en el vientre de la madre. Si te pareció interesante este video, no dejes de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido útil. Nos vemos, chao chao.